Estamos así, mire, así estamos a nada, bueno, a menos de 2 años de celebrar un acontecimiento que cambió por completo al continente americano. Resulta que un 13 de mayo del año 1524 llegaron a América los primeros 12 franciscanos, los 12 apóstoles de México, y con ellos llegó el cristianismo a México, por supuesto. Y de eso hablaremos hoy. ¿Cómo fue la llegada de estos 12 primeros frailes franciscanos? ¿Quiénes eran ellos? Y cómo desde allí se extendió rápidamente por todo el continente la fe en Jesucristo. Quédese con nosotros a 500 años, casi ya 500 años de este gran acontecimiento. Gracias por acompañarnos, queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Tendremos fiesta, ¿no, Fray Efrén? Tenemos que hacer algo. 500 años. Son bastantes años. Hay que preparar muy bien ese acontecimiento. Ajá. Sí, sí, porque, como tú dices, es un acontecimiento que va a marcar ya un derrotero para toda América Latina. Acuérdate que llegaron antes a lo que es el Caribe. Sí, llegaron a Santo Domingo y estuvieron. Después ya comenzaron por Puerto Rico, Cuba, y es hasta 24 cuando ya llegan a México los frailes. ¿13 de mayo? Sí, Sí. cuando llegan. 1524. 24. El padre Efrén Valleño es fraile franciscano, es historiador de la orden. Fue hasta hace poco, le llaman custodio. Guardián. ¿Cómo? Guardián. Guardián, o yo digo superior, en San Juan Bautista, en Coyoacán, y ahora él está en la iglesia de San Francisco en Avenida Madero. San Francisco el Grande le llaman, frente Exacto. a la Casa de los Azulejos. Exactamente. Más bien la Casa de los Azulejos frente está a San Francisco. frente a San Francisco. Exactamente, sí, sí, es eso lo que dijiste. Sí, qué bueno que mencionaste esto porque fíjate que dentro de la tradición franciscana nosotros no usamos la palabra superior, no por otra cosa. Ya sabemos que es el que está al frente, se le llama así, pero San Francisco nunca quiso usar esa palabra. Entonces, para designar los servicios que hay, empleó la palabra ministro. A ministro. Que ministro originalmente, recuerda, quiere decir servidor. ¿Sí? Entonces, es el ministro general el que está al frente de toda la orden en el mundo. ¿Sí? Es el que tiene, digamos, autoridad sobre todos los frailes del mundo. ¿Hoy cómo se llama? Hoy es Massimo Fusarelli. Acaban de apenas de... Fusarelli. Fusarelli. ¿Italiano? Italiano. Ajá. Ya tenía algún tiempo que no llegaba un italiano, ya estaban esperando, yo creo, pero es actualmente entonces es el ministro general. Después toda la orden está dividida en provincias, que es un determinado territorio. No quiere decir que sea un país, sino territorio. Y al frente de cada provincia está un ministro provincial. Uh-huh. Después, cada provincia está dividida también en casas. Aquí en México, la provincia de México a la que pertenezco yo, somos 32 casas y les llamamos guardianías cuando tienen un determinado número de frailes, mínimo 3. Es guardianía, ¿por qué? Porque el que está al frente de la casa es precisamente un guardián, es decir, alguien que cuida, que está con sus hermanos, que los acompaña, que los organiza. Eso, es el guardián. Entonces, en ese sentido, Francisco no utilizó jamás el de superior. Superior. El convento franciscano de San Gabriel Arcángel en Cholula es de tu provincia, Fray Efrén. Es de mi provincia. Ajá, que se llama provincia del Santo Evangelio. Sí, porque aquí en México, como te decía, cada provincia es un territorio. En México tenemos 5 provincias. La primera provincia fue esta, la del Santo Evangelio, que comprende en la actualidad. En ese tiempo pues, era todo el territorio mexicano, ¿verdad? De esta provincia, bueno, estos primeros 12 frailes llegaron a establecer esta provincia. Exacto. Ajá, la primera. Y de aquí surgieron las demás provincias. En la actualidad somos 5, que es la provincia del Santo Evangelio,
que es la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Un poquito. Después la provincia de Michoacán, que prácticamente es el Bajío, ¿sí? Querétaro, Guanajuato, Michoacán, y después también tienen en el norte Chihuahua, también es de la provincia. Después la provincia más grande de aquí de México, incluso territorialmente, pero también numéricamente, es la de Jalisco, de los santos Santiago y San Francisco. La de Michoacán es provincia de San Pedro y San Pablo, van a estar de fiesta en estos días, ¿no? Que es San Pedro y San Pablo. Y la de Jalisco, que es la más extensa, comprende todo lo que es Jalisco, Durango, Colima, Nayarit, Zacatecas, luego todo el norte, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, ¿qué nos falta por acá? ¿Qué nos falta por acá? San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas. Aguascalientes, Zacatecas, eso es. Después la provincia del norte, que es San Junípero Serra. Claro. Es toda la Baja California, norte-sur, Sonora y Sinaloa. Esa es la provincia de San Junípero Serra. Y la provincia de San Felipe de Jesús es toda la península del sureste. Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Riviera Maya. Todo eso, todo es provincia. Chichén Itzá. Todo eso es la provincia de San Felipe de Jesús. Bueno, a ver, qué bueno que Fray Efrén Valleño nos platique todo esto para darnos cuenta de qué manera se extendieron. Y hablando de San Junípero Serra, hasta lo que es Estados Unidos, ¿no? Sí. Hasta lo que hoy es Estados Unidos, todo comenzó con estos 12 frailes franciscanos. Vamos a más información. ¿Cómo fue la llegada de los franciscanos a México? Los frailes menores llegaron a México de manera significativa, pues lo hicieron en un grupo integrado por 12 misioneros franciscanos en memoria de los 12 apóstoles de Jesús, razón por la que se les conoce como los 12 apóstoles de la Nueva España. Su arribo a México ocurrió en mayo de 1524, apenas 3 años después de la caída de la Gran Tenochtitlan en manos del conquistador y 7 años antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Con la llegada de los misioneros franciscanos comenzó formalmente la evangelización del nuevo continente, tarea que le fue confiada a estos 12 apóstoles, conformados por los frailes Martín de Valencia, en compañía de Fray Francisco de Soto, Martín de Jesús de la Coruña, Juan Juárez, Juan de Palos, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente, quien asumió el nombre de Motolinía, que significa pobre, García de Cisneros como primer provincial, Luis de Fuensalida, Juan de Rivas, Francisco Jiménez y Andrés de Córdoba. Una vez que desembarcaron en Veracruz, emprendieron el largo trayecto hasta la Ciudad de México, recorrido que hicieron a pie y descalzos. Personalmente acudió Cortés a recibirlos, y lo hizo con veneración, aunque sin imaginar que se convertirían en bravos defensores de la vida y de los derechos de los naturales, muchas veces en contra de los deseos del conquistador. No obstante, se constata el aprecio que movía a Cortés por ellos en las palabras con las que Bernal Díaz del Castillo refiere en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España el recorrido que hicieron de Veracruz a Texcoco, con muestras de bienvenida y de júbilo ordenadas por él mismo. Mandó en todos los pueblos, así de indios como donde vivían españoles, que por donde viniesen les barriesen los caminos, y donde posasen les hiciesen ranchos, si fuese en el campo, y en lo poblado, cuando llegasen a las villas o pueblos de indios, que les saliesen a recibir y les repicasen las campanas, y mandó a los españoles se hincasen de rodillas a besarles las manos y hábitos. Ya que llegaban, el mismo Cortés, acompañado de nuestros valerosos y esforzados soldados, los salimos a recibir. Juntamente fueron con nosotros Guatemuz, el señor de México, con todos los más principales mexicanos. Y ya que nos encontramos con los reverendos religiosos, el primero que se arrodilló delante de Fray Martín de Valencia y le fue a besar las manos fue Cortés, y no lo consintió, y le besó los hábitos y a los demás religiosos, y así
así hicimos todos los más capitanes y soldados que allí íbamos, y Guatemuz y los señores de México. Y de que Guatemuz y los demás caciques vieron ir a Cortés de rodillas a besarles las manos, espantáronse en gran manera, y como vieron a los frailes descalzos y flacos, y los hábitos rotos, y no llevaban caballos, sino a pie y muy amarillos, y ver a Cortés que le tenían por ídolo o cosa como sus dioses, así arrodillado delante de ellos, desde entonces tomaron ejemplo todos los indios. Padre Efrén Valleño, a ver, así llegaron, pero ¿en qué contexto, en qué entorno? O sea, sabemos que ellos llegaron aquí. Sí. Sí, aquí estaban sacándole el corazón a la gente cuando en Roma Miguel Ángel estaba haciendo la cúpula de la Basílica de San Pedro. Aquí andaban en calzones cuando allá estaba el Renacimiento a todo lo que da, Sí. y la Florencia con los Medici, Leonardo da Vinci, etcétera, ¿no? Entonces, ponnos en contexto, ¿cómo estaba el mundo? A ver, mira, para lo que se refiere a la orden, lógicamente para captar y entender mejor el porqué, el empuje, porque hay que hablar de esto, ¿no? El empuje de estos hermanos franciscanos, hay que irnos un poquito atrás. Sí. A ver, mira, después de que murió San Francisco, 1226, cuando él murió ya comenzaba poquito a perfilarse dos tendencias dentro de la orden, por llamarlo así. Pero hago la conexión. Sucedió lo mismo en el cristianismo. Recuerda, nosotros nos consideraban los que no eran judíos, una secta del judaísmo, a los cristianos. Y también allí hubo tendencias. Acuérdate de ese gran enfrentamiento que tuvieron en Jerusalén los apóstoles para ver si aceptaban a los paganos y en qué condiciones, y si van a aceptar que se circunciden, que no. Dos tendencias, ¿no? Unos que dicen, no, hay que casi hacer los judíos, y otros dicen, no, no tenemos por qué hacer los judíos. Y tras la muerte de Francisco, comienzan estas dos tendencias. Ajá. Unos que dicen, a ver, vamos a continuar este movimiento que inició Francisco en la iglesia, pero no vamos a modificar gran cosa. Vamos a seguir viviendo y queremos seguir viviendo como él vivió. ¿Cómo andaba él? Descalzo, con su hábito simplemente, no tenía dónde llegar, no había casas, unos lugares, cuando comenzaron las casas de los frailes eran, ¿qué? Unas cabañitas muy elementales, era todo. Entonces estos dijeron, para mantener vivo ese espíritu que Dios suscitó en la iglesia, tenemos que mantenernos también nosotros. Y otros dicen, no, tenemos que ir haciendo que esto se vaya adaptando al tiempo que vamos viviendo. Y entonces es cuando comienzan ya desde entonces, después de que muere San Francisco, un poquito estas dos tendencias, ¿no? Ahora, si nos colocamos en el año 1524, cuando llegan estos 12 frailes a México, ¿qué estaba ocurriendo en el mundo? En el mundo para este tiempo, acuérdate, es fines del siglo XV. A ver, inicios, ellos llegan 1524. O sea, es la primera. Es 1492, Cristóbal Colón. Exacto. Es el pleno renacimiento, es el humanismo. Ajá. Es el humanismo, el renacimiento que está ya está en pleno auge, ¿no? Es cuando las grandes figuras del Renacimiento, por ejemplo, el más conocido, Erasmo de Rotterdam y algunos otros más, están en pleno apogeo. Y los artistas, los que tú has mencionado, ¿sí? Y los Leonardo, y los arquitectos. Miguel Ángel. Sí, y los grandes arquitectos. Entonces, para este tiempo, ya dentro de la Europa central, que se llama, las cosas están tomando nuevamente cauce, porque acuérdate que todavía ¿qué será? Unos 100 años antes, un poco así, es cuando tiene lugar la famosa peste negra, que se llevó prácticamente las 2/3 partes de habitantes, ¿no? En la orden eso fue lo que ocasionó. A ver, se descubre que hay otro mundo. Sí, hay otro mundo. ¿Y qué piensa Europa? Pues vamos y nos vamos a traer todo. Y en eso llegan los frailes, tus hermanos, con una idea bien distinta. No Sí. llegamos aquí a llevarnos todo. Sino a traer. A ver.
Sí, pero recuerda que era la mentalidad que cundía en el Renacimiento y sobre todo en España, pero no exclusivamente en España, es esto. Hay que explorar nuevos mundos. O sea, como que estaba dentro del ambiente renacentista el salir de tu entorno. Acuérdate que es el tiempo cuando también se da la vuelta a África. Como el Papa Francisco que dice hoy, vamos a las periferias, iglesia en salida, ¿no? O sea, exacto. Hace 500 años, ¿así o sí, más? Exacto. Y la gente, en el ambiente seglar, la gente también tenía eso. Vamos a buscar no solamente algo mejor de lo que tenemos aquí, sino también gloria, que podamos destacar, que nos den algún título. Acuérdate los que llegaron aquí, Cortés, que después es el Marqués del Valle. O sea, en busca de un nivel mejor, pero también de una posición a nivel nobiliaria Sí. que pudieran ellos conquistar. A ver. Entonces, todo esto está en el ambiente. O sea, voy a ir a hacerme señor de esos lugares. Sí. Voy a ir a ver qué conquisto. Sí. Y voy a ver qué me traigo o a ver qué pongo allá. Y en ese momento llegan 12 frailes franciscanos que dicen, hay que vivir en una choza como San Francisco. Voy a hacer una pausa, queridos amigos. Regreso con esto y con más. La llegada de los primeros frailes a México. Vamos, la llegada del cristianismo a América. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. La Universidad Católica Lumen Gentium forma a sus alumnos con la guía de docentes y formadores capaces de desarrollar al máximo sus cualidades gracias a una excelente formación integral que promueve en la educación media superior y superior los valores humanos y el pensamiento cristiano. En secundaria, preparatoria y bachillerato tecnológico, formamos al ser humano en sus capacidades físicas, racionales, emocionales, relacionales y espirituales para transformar la realidad con la alegría del Evangelio. Informes e inscripciones 55 54 89 45 13 y en www.universidadcatólica.edu.mx. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx.